últimos coletazos de una dinastía en declive. La medianoche en Moscú marca el inicio del viaje del Transiberiano. Un billete de primera clase cuesta 1.000 euros para un viaje de 8 días hasta Vladivostok, pero muchos viajan y duermen en literas por menos de 500 euros. Al amanecer, el tren llega al Volga y cruza el río más largo de Europa. En la otra orilla está Yaroslav y su catedral de 900 años de antigüedad. Desde aquí continúa con destino a Siberia y más allá. Trenes y estaciones como estas fueron objetivo prioritario de la aviación alemana, que intentaba cortar las líneas de abastecimiento rusas en la Segunda Guerra Mundial. Pero Yaroslav y el Transiberiano se salvaron porque estaban fuera de su alcance. En la guerra, las distancias protegieron al tren, pero a la hora de construirlo casi lo destruyen. Su remota localización y longitud dispararon tanto los costes que el proyecto casi descarrila antes de empezar. Los rusos querían hacer lo mejor. Pero cuando los precios empezaron a dispararse con aquella línea 3 veces más larga que ningún ferrocarril transcontinental, se hizo evidente que se quedarían sin dinero a la mitad del camino. En San Petersburgo, el comité lidiaba con el asunto más difícil: el dinero. Sergei Witte, el encargado del proyecto, debía encontrar un modo de construir el ferrocarril más largo del mundo. No tenía otra alternativa que reducir los costes de material y mano de obra y no cumplir con las fechas de entrega del proyecto. Los mejores ferrocarriles usaban una doble vía de raíles de acero que pesaban 40 kilos por metro. Él tendría que construir una vía simple con raíles de hierro que solo pesaban 22 kilos. Ello reducía los costes en un 75%. Se usaría madera y no piedra ni acero en todo el recorrido, menos en el cruce del río más ancho. Habría que trabajar a mano. No había dinero para dinamita ni máquinas, tampoco para costosos estudios. La orden real era solo: hágase. El gobierno estaba desesperado. La política era hacerlo de la forma más rápida posible y al menor coste. Lo que se hiciera estaba bien hecho. En marzo de 1891, las campanas anunciaban el 10º aniversario de la ascensión de Alejandro al trono. También fue el día fijado por el zar para el comienzo de la construcción del ferrocarril, estuviese listo o no. Su heredero, Nicolás, llegaba a Vladivostok para poner la primera piedra y asistir a una celebración en honor a los ingenieros del proyecto. El ferrocarril comenzaba su andadura entre música y champán. En la capital, Witte trazaba el plan director para acabarlo en 10 años, como había ordenado el zar. Con una temporada anual de trabajo limitada a 4 meses por los gélidos inviernos, Witte disponía de 40 meses para construir los 9.300 kilómetros de vías a razón de 240 al día. Era imposible, así que tomó prestada una idea del ferrocarril transcontinental de Canadá, que se construyó simultáneamente por tramos. Witte dividió el Transiberiano en 6 partes para hacerlas todas a la vez. Si todo salía según el plan, se lograría con 40 kilómetros de vías al mes por tramo. Para acelerar aún más el proyecto, planeó la construcción de los puentes y túneles en invierno. Así los obreros no tendrían que trabajar la tierra helada. El primer tramo sería la línea Ussuri, que uniría Jabárovsk con Vladivostok en la costa pacífica. Era la conexión más urgente. El ejército necesitaba el tren para el transporte de tropas a la costa y defenderla de una posible invasión. Los barcos de abastecimiento llegaban tras 40 días de viaje desde el Báltico hasta el Pacífico. Había terribles retrasos, pero el auténtico problema era la mano de obra. Las tribus siberianas se negaban a trabajar. Llamaban al ferrocarril la cicatriz de hierro.
Los encargados intentaban reclutar obreros en las ciudades rusas, pero a nadie le atraía la oferta de alojamiento y comida gratis y 12 míseros céntimos al día para trabajar en Siberia. El gobierno necesitaba hombres capaces. Cuando se construyó el ferrocarril transcontinental norteamericano, después de la Guerra Civil, había mucha demanda de empleo y los salarios no eran tan malos. Pero en Siberia no podían pagar mucho, así que terminaron reclutando prisioneros o gente muy necesitada. El grueso de la mano de obra eran condenados rusos. Iban descalzos en verano y pobremente vestidos en primavera y otoño. La cabeza afeitada delataba a los asesinos. También había hombres libres de China, Persia y Turquía. La paga era de 12 céntimos al día. Los canteros reclutados en Italia ganaban $1. Los hombres preferían comer y dormir a trabajar. La comida era espantosa. Los cocineros sacrificaban las bestias de carga ya demasiado débiles para hacer estofados de mula o caballo. Por la noche los hombres dormían en tiendas o barracones. Los presos eran encadenados a carretillas para evitar su huida. Con las primeras luces del amanecer, todo el mundo volvía a las vías hasta que oscurecía, normalmente a las 10 de la noche en las latitudes septentrionales de Siberia. La rutina solo se interrumpía con la suspensión invernal del trabajo hasta la primavera. El ferrocarril encontró el milagro que necesitaba en las cadenas de los prisioneros siberianos. Los enemigos del Estado se convirtieron en los constructores de su empresa más importante. La motivación residía en quitarles los grilletes y rebajar un día de condena por cada día de trabajo. Les pagaban bastante bien, no comían mal, y las condiciones de trabajo en el ferrocarril eran mucho mejores que la vida en la prisión. Con grilletes o sin ellos, los prisioneros se dejaban ver por la ciudad, causando la indignación del gobernador local por el tumulto que provocaban. Pero a los encargados del ferrocarril les preocupaba más la apremiante necesidad de mano de obra que su conducta. Los soldados imperiales recibieron órdenes de incorporarse a los trabajos, pero se negaron a hacerlo junto a criminales y fueron a la huelga. Finalmente, el gobierno invitó a 15.000 coolies de China. La variopinta mano de obra reclutada por el gobierno siguió adelante. La construcción iba a toda velocidad, pero a finales de primavera se vio completamente trastocada. Los estudios iniciales no revelaron un detalle crítico. Los ríos alimentados por el deshielo de toneladas de hielo y nieve del invierno se habían desbordado alcanzando 25 kilómetros de anchura. En muchos casos, los ingenieros asignados al estudio de los 9.300 kilómetros, que a menudo discurrían por terreno inexplorado, no habían tenido tiempo de reconocer cada recta y cada curva. Así, los estudios eran líneas imaginarias trazadas en un mapa sin que un ingeniero hubiera pisado ese bosque o ese accidente geográfico concreto. Cuando llegaba el momento de tender las vías, se encontraban con ríos o colinas que los peritos habían pasado por alto, porque no habían estado allí. Se trabajó con ahínco en los primeros 700 kilómetros. Pero había más obstáculos. Las inundaciones se convirtieron en pantanos que propagaban enfermedades. El carbunco siberiano diezmó las bestias de carga. Los mosquitos transmitieron fiebres que incapacitaron a cientos de hombres. Pero lo peor era un insecto apenas perceptible al ojo humano. Solo los simúlidos siberianos son suficientes para volver loco a la mayoría de los seres humanos. Son gordos, implacables, se meten entre la ropa. Son una mezcla de pulgas sanguinarias